Presentamos la Iglesia de los 9 millones con el pastor William Osmar Chamagua. Con el tema de la decepción a la depresión. Hoy es domingo 19 de junio de este año en curso 2016. Sean todos más que bienvenidos, sean todas más que bienvenidas, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Les saluda su hermano y amigo William Osmar Chamagua en este bello día y por supuesto en esta semana que se ha celebrado también el Día del Papá. Muchísimas bendiciones a todos los honorables papás del mundo. Gracias por cuidar de sus familias, gracias por bendecir a sus hijos y por supuesto enviando mis propios saludos, mi propio abrazo y mi propio amor a mi propio papá, a don Ramón Chamagua. Si es que pedimos por supuesto al Señor de los cielos, al Dios de lo alto, a Cristo Jesús, el Señor, que ponga de su paz y de su espíritu en cada uno de los corazones, no solamente de nuestros padres, sino también de nuestras madres alrededor del mundo. Estamos viviendo tiempos realmente complicados, el mundo parece estar sin freno, a la deriva, de camino al abismo, tanta violencia por todo lugar y por doquier, y sin embargo es importante que alberguemos la paz y la esperanza de que vamos a salir adelante de todo esto. Después de todo, la misma palabra del Señor nos dice que nosotros somos la luz del mundo y recuerden ustedes que la oscuridad no existe. La oscuridad es simplemente la ausencia de luz. Y mientras nosotros escojamos ser luz, vamos a continuar combatiendo a la oscuridad que quiere tragarse a este mundo, pero que nosotros vamos a evitar que eso suceda en la medida que nos mantengamos con nuestra luz puesta en el almud y en la medida que nos mantengamos aprendiendo, desaprendiendo y reaprendiendo para servir a nuestro prójimo, que al final somos nosotros mismos. Muchos saludos y bendiciones a todo el colectivo de Radio Cadena Mi Gente. Gracias como siempre todos los domingos a nuestros hermanos Miguel Ángel, a nuestro hermano David, a Edwin, a Rodrigo. Saludos y bendiciones a sus respectivas familias. Saludos y bendiciones de nuevo a todo el colectivo de Radio Cadena Mi Gente. Queremos también saludar y felicitar a uno de nuestros hermanos que raramente lo escucha usted al aire en vivo. Digo en vivo porque siempre con frecuencia lo escucha, más que todo en los programas noticiosos. Y estamos hablando de nuestro hermano Asael Lizama, a quien hace un par de días el Dios de los cielos lo bendijo con un precioso de bebé. A él y a su esposa Dianita les felicitamos y en buena hora damos gracias a Dios por ese tremendo regalo que no tiene precio, ese tremendo regalo que nosotros los seres humanos somos inmerecidos de recibirlo y que sin embargo tanto nuestro hermano Asael como Dianita pues se han convertido en padres de familia en estos días. Así es que bienvenidos al club de las responsabilidades, bienvenidos al club de los desvelos y bienvenidos al club del cambio de vida. Felicidades entonces a Dianita, felicidades a nuestro hermano Asael y a disfrutar el ser nuevos papás. Muchas bendiciones en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Saludando siempre a todos ustedes, amados hermanos, hermanas, compañeros, compañeras, que nos escuchan tanto a nivel nacional a través de la señal abierta de Radio Cadena Mi Gente, en el AM 700, a nivel centroamericano también. Muchas bendiciones a todos y de igual manera a usted que nos escucha en el mundo a través de nuestra señal web en el www.migenteinforma.org o en los Estados Unidos a través del teléfono fijo o celular. El número es el 712-432-6898
opción número 1. Usted puede escuchar a través de ese número de teléfono Radio Cadena Mi Gente, haciendo esa llamada desde su teléfono celular o fijo en todos los Estados Unidos. Puede escucharla desde cualquier parte del mundo, pero en Estados Unidos la llamada es gratuita. Fuera de Estados Unidos tendría que pagar costos de larga distancia, pero ahí puede escuchar la señal de Radio Cadena Mi Gente. De nuevo, muchísimas gracias a todos ustedes que día con día también apoyan este esfuerzo que busca bendecir a la colectividad, que busca bendecir a través de la comunicación, de la adquisición del conocimiento, del aprender, desaprender y reaprender a nuestro país y a nuestros países, por supuesto, dándoles el ejemplo de cómo la sociedad en su conjunto puede asumir los retos y la responsabilidad que corresponde para poder transformar y cambiar su propia realidad, su propio estado de las cosas. En El Salvador tenemos un status quo grosero que solamente juntos podemos derrotarlo, pero es importante que nos demos cuenta de la responsabilidad que tenemos en nuestras manos. Así es que gracias a todos ustedes, amados hermanos y hermanas, compatriotas amados, por el apoyo constante que también nos dan para salir adelante. Les comunico que continúa la cosa muy difícil, muy complicada. El tema financiero nos desvela, el tema financiero nos ha sacado canas verdes. Y de nuevo es importante que nos esforcemos también, si no lo hemos hecho, por comprender la importancia histórica que este medio que llamamos Radio Cadena Mi Gente tiene para nuestro país. Es importante que de nuevo asumamos la responsabilidad individual y colectiva para fortalecer a este medio. Por nuestra parte, hacemos lo que está en nuestras manos. Muchas veces, como nuestro hermano Kenny Bolaños con frecuencia lo dice, le hacen falta fuerzas al corazón, pero no queremos y no podemos perder la esperanza de que las cosas van a cambiar, de que las cosas van a ser mejores. Con todo eso necesitamos del apoyo y la colaboración de todos. Así es que de nuevo, muchísimas gracias. Ya usted conoce las formas de colaborar, Radio Cadena Mi Gente, las formas de aportar su granito de mostaza para que podamos continuar. Hemos tenido y continuamos teniendo tantos gastos, tanta inversión, porque cuesta mucho sostener a este medio al aire. No solamente son los gastos que día con día se generan, sino que también son los gastos que genera también el mantenimiento de toda la infraestructura que corresponde a Radio Cadena Mi Gente. Así es que de nuevo, muchísimas gracias a todos, muchísimas bendiciones, muchísima salud, paz y bien para cada uno de ustedes, cualquiera que sea el lugar en donde ustedes se encuentren. De nuevo, les saluda a su hermano y amigo William Osmar Chamagua, y en este mensaje a la Iglesia de los 9 millones para este día domingo 19 de junio de este año en curso 2016, hemos escogido disertar bajo el tema de la decepción a la depresión. De la decepción a la depresión. Les comunico que hoy, domingo 19 de junio, que es el tercer domingo del mes de junio, se está celebrando en los Estados Unidos el Día del Padre. Así es que felicidades a todos los papás del mundo en este día que se celebra en los Estados Unidos. Así es que de nuevo el tema de hoy es de la decepción a la depresión, y es que aunque usted no lo crea, estimo a título personal que clínica, emocional y espiritualmente nuestra sociedad salvadoreña, y por qué no decirlo, nuestra sociedad latinoamericana, se encuentra en un estado depresivo. Se encuentra en un estado al que ha llegado porque antes ha sufrido fuertes decepciones políticas, fuertes decepciones religiosas primordialmente. Y cuando hablo de decepciones políticas y religiosas, estoy hablando que después de haber entregado toda su confianza
a los diferentes grupos políticos o religiosos. Y digo políticos y religiosos porque históricamente la política y la religión son los dos poderes que han gobernado y continúan gobernando y continúan tomando decisiones para el mundo moderno. Entonces, después de que nosotros entregamos nuestra confianza a título personal, familiar o como sociedad, terminamos la mayoría de nosotros en la sociedad siendo traicionados en estos dos campos que son básicamente las áreas que deciden el rumbo de la vida de toda sociedad humana. Sin temor a equivocarme, sé que puedo afirmar que muchas personas que ideológicamente apoyaron, ya sea el proyecto político que ideológicamente se identifica como de derecha, o el proyecto político que ideológicamente se identifica como de izquierda, han terminado estos dos grupos de personas sintiéndose de alguna manera traicionados y han pasado de la decepción a la depresión. El fundador de Arena, Roberto Dubuisson, decía, y usted a lo mejor lo recordará, primero El Salvador, segundo El Salvador y tercero El Salvador. Aquel eslogan, con el pasar del tiempo, llegó a desnudarse completamente frente a la población salvadoreña y terminó siendo primero los dueños de Arena, segundo los dueños de Arena y tercero los dueños de Arena. Eso por el lado de lo que ideológicamente conocemos como de la derecha. Pero por el otro lado, es decir, por el lado que ideológicamente conocemos como izquierda, ustedes recordarán al comandante Simón. Cumplió recientemente 10 años que partió a la eternidad. Chafik Jorge Handal. Y Chafik decía, los dirigentes y funcionarios deben tener niveles de vida modestos, nunca suntuosos y menos cuando el pueblo sufra pobreza y grandes dificultades. Eso lo dijo Chafik un 13 de enero de 1991 en una entrevista que le hizo Marta Hanecker. Hoy, siendo que la realidad es totalmente diferente, porque en nada se diferencian los actuales dirigentes del partido oficial de la oligarquía salvadoreña. En nada se diferencian de sus otrora enemigos ideológicos, pues los dirigentes y funcionarios no solamente no tienen niveles de vida modestos, sino más bien tienen niveles de vida suntuosos, aun cuando el pueblo mismo continúa sufriendo pobreza y grandes dificultades. Todo lo contrario a lo que decía Chafik. Los dirigentes y los funcionarios deben tener niveles de vida modestos, nunca suntuosos y menos cuando el pueblo sufra pobreza y grandes dificultades. ¿Se imagina qué diría Chafik con ese gasto superfluo que han hecho con los rótulos para poner sus bellos nombres allí en la Asamblea Legislativa recientemente? Con ese $500,000 que ha sido básicamente tirado a la letrina allí en la Asamblea Legislativa. En un artículo publicado recientemente, titulado Política, El Salvador, Realidades, Oportunistas, Inoperantes y Vivianes, Bessie Ríos escribe que quienes ya tienen algunos años albergarán recuerdos sobre el ingeniero Napoleón Duarte, quien merece todo mi respeto como ser humano, escribe ella. Aún recuerdo a mi abuela materna, quien se consideraba duartista, con Duarte aunque no me harte. Pero recordar a Duarte no significa apoyar al PDC actual, debo aclarar. Pues bien, del gobierno de este ilustre caballero todos recordarán, además del apoyo incondicional del gobierno de Estados Unidos, la seguridad nacional se juega en Centroamérica, decía el presidente Reagan. Es un memorable discurso de marzo de 1983. Los altos niveles de corrupción y el escándalo del famoso cheque de la vergüenza por aquella malversación de fondos atribuida a un allegado de uno de sus hijos. De esta manera, escribe Bessie Ríos,
Casi todos sus funcionarios fueron señalados por actos de corrupción, desde solicitudes de dinero por hacer trámites de ley, otorgar permisos y concesiones que la ley atribuye a los diferentes ministerios, gastos en comida, licores, fiestas en ministerios, utilización de dineros públicos para su beneficio, desviación de cooperación internacional y otro montón de cosas. Pero Duarte fue una buena persona. Muchos hablan que existieron dos Duartes, el joven y líder democrático de los 70s y el caballero plegado a los deseos del imperio en los años 80, que lamentablemente se rodeó de gente oportunista, inoperante y viviana, como muchísimas personas afirman. Pues bien, esos son los términos, tristemente, que mejor definen a estos funcionarios que han llegado a la titularidad de ciertos ministerios y autónomas, quienes fueron nombrados en tales puestos por el presidente Salvador Sánchez Serén, sin que ellos acreditaran tener mayor mérito que haber endosado su apoyo en la campaña, estar vinculados supuestamente al partido político que le da sus votos al FMLN en la Asamblea Legislativa para poder gobernar, o en el peor de los casos, haber estado en la quiebra como empresarios y haber recibido sustanciosos préstamos, ya sea de Alba o de la financiera constituida con posterioridad o por ambas vías. Hay uno que ha recibido dinero de las dos formas. Así las cosas, requisitos tales como el de instrucción notoria, exigido en el artículo 160 de la Constitución, fueron sustituidos por requisitos extraconstitucionales como el pago de cuota o la cherada. No dudo de la honestidad del presidente Sánchez Serén. Personas como Salvador El Pollo Samayoa, el canciller de las FPL en la guerra, ahora en la posguerra, más identificado con la derecha desde hace un par de décadas, siempre nos recuerda el gran líder que fue durante la guerra y su insuperable sabiduría, capacidad de trabajo en equipo, seguridad, firmeza. Pero viendo su actitud ante las constantes denuncias hacia sus funcionarios, me parece que Samayoa habla de otro Sánchez Serén. Quizás se refiere al comandante Leonel, al compa guerrillero, que en nada se parece al presidente, que lejos de reconocer los errores se empeña en decir que todo marcha bien. Sánchez Serén, como Duarte en aquellos años, se ha rodeado de gente que está haciendo mal las cosas, que está haciendo negocios desde sus escritorios en las instituciones autónomas, secretarías y ministerios, que como en aquel pasado, venden y negocian permisos, prebendas y favores. Pero peor aún, y lo que más me llama la atención, es que a pesar de tener los informes de estas irregularidades, el presidente prefiere cerrar los ojos y dejar que esto siga sucediendo. Y aún más, manda a personajes de cierta secretaría presidencial para que en lugar de transparentar las cosas en esos sitios, cuando el escándalo ya no se puede controlar y menos evitar, intimidan al personal, a los sindicatos y buscan a toda costa proteger al funcionario señalado como corrupto y buscan cómo aplican la legalidad sancionatoria al empleado o funcionario de medio nivel que tomó el valor ante tanta sinvergüenzada de denunciar. Es increíble que esa secretaría presidencial esté prestando abiertamente su competencia para esos aviesos fines. Por ejemplo, en algunos casos han elaborado informes express con severas recomendaciones de destitución para separar a empleados públicos que son incómodos, pero no hacen nada ante las denuncias que se formulan en contra de dichos funcionarios del alto nivel. Pues imagino, señor presidente, que a este momento no le han entregado ningún informe con recomendaciones de destitución frente a las irregularidades. Si me equivoco, bien se haría en publicarlas. No dudo que usted, señor presidente, pese a todo, confió que cada uno de los funcionarios a los que nombró hace ya 2 años harían su mejor esfuerzo, pero a estas alturas, igual que como sucede en las empresas eficientes, debería utilizar el desempeño y la ética como baremos para evaluar y decidir la continuidad de su más cercano staff y no basarse, cuando mucho, en las encuestas coyunturales.
Como máxima autoridad del gobierno, a estas alturas ya debería tener claro cuáles funcionarios suman a favor de su gestión, cuáles restan o dividen, con todos los costos y residuos que ello genera. No quiero que el gobierno del profesor Sánchez Serén sea recordado como el que más encubrió actos de corrupción de sus funcionarios, porque no pudo controlar las malas prácticas de sus ministros de cuota, ni que al analizar su trabajo se concluya con la frase «el profesor era buena gente». Lamentablemente se rodeó de gente oportunista, inoperante y viviana. El presidente recién ha celebrado el cierre de sus primeros 2 años de gobierno, donde habló de sus logros y, entre otras cosas, pidió se les brindara un aplauso a sus funcionarios. Y antes de eso, en una conferencia, pidió a la prensa que le respetaran a sus ministros. Discúlpeme, señor presidente, pero la próxima vez que pida aplausos para funcionarios como para los señores Tarsis y Vanegas, al menos busque la manera que ellos hagan una demostración de que valga la pena. Honestamente, aplaudir despilfarros, actos arbitrarios y prepotencia no me hace para nada sentido. Sé que muchos a estas alturas ya estarán preparando sus ataques por mi traición de criticar y no defender a estos funcionarios. Me tiene sin cuidado. Los que ejercen la libertad de expresión a sueldo no merecen mis energías ni mi atención. No obstante, sí quiero expresar que las excusas basadas en la reciprocidad, antes se hacía y no decían nada, en la relativización, ahora se roba pero es poquito y trabajan más, o en criterios apocalípticos, esto es un intento de golpe de Estado, por ejemplo, no hacen más que fomentar la mediocridad y alimentar la duda sobre la incongruencia histórica entre haber sido oposición responsable y ahora ser gobierno que llenó expectativas que aún no logran ser satisfechas. El Salvador merece no solo un buen presidente en el amplio sentido de la palabra, también necesitamos que los que gobiernan con él sean honestos y probos y que al presidente no le falte autoridad por los compromisos políticos de su partido para separar a los malos funcionarios. Hablar de los despilfarros en CEPA y MINEC no merece la pena. Ahora es cuando la Secretaría Presidencial de Transparencia, la Corte de Cuentas y el Tribunal de Ética deberían estar trabajando a todo vapor. Porque de nada sirve dar una conferencia o emitir un campo pagado en la prensa donde el funcionario señalado, flanqueado por el sindicato y sus directores o gerentes, diciendo, no es cierto, soy bueno, créanme, antes las cosas eran peor, sin presentar pruebas, y eso se considere como el gran gesto de transparencia y entrega de cuentas. Estamos mal. Me parece que va siendo hora que nos unamos a la iniciativa de pedirles la renuncia a los funcionarios señalados por actos de corrupción. Con esto no se está violando el principio de inocencia, tal como ya lo expresó el editorial de la UCA, vergonzosa situación del 20 de abril de este año, el cual cito textual así. En otras regiones del mundo, uno de los pasos que se impulsan desde la sociedad es la deducción de responsabilidades. Con la publicación de los papeles de Panamá, el primer ministro de Islandia dimitió, lo mismo que el ministro de Industria de España. Ambos insisten en que no cometieron delito, pero aparecer en una lista en la que hay evasores de impuestos, políticos corruptos y blanqueadores de dinero les ha llevado a renunciar, porque los políticos tienen la responsabilidad no solo de ser honrados, sino de no mezclarse en acciones, relaciones u organizaciones turbias. Por ello, si el presidente no puede pedirle la renuncia a algunos miembros de su gabinete, la pido yo como sociedad civil. Hoy me sumo a esta iniciativa y le pido públicamente la renuncia a los siguientes funcionarios. Esta petición la hago en mi calidad de ciudadana con el pago al día de los impuestos. Haber votado por el actual gobierno y haber pedido el voto de manera abierta para él. Y finalmente, pero no menos importante, en mi calidad de ciudadana salvadoreña, a Nelson Vanegas, presidente de CEPA, señalado por despilfarro hasta por $232,000, quien no ha podido concesionar el puerto Cutuco y solo ha realizado reparaciones cosméticas al aeropuerto Monseñor Oscar Arnulfo Romero,
y permitir que se vaya de nuestras manos la posibilidad de ser el hub de Centroamérica en dicha terminal aérea. A Tarsis Salomón López Guzmán, señalado por destrucción de documentos históricos y encubrimiento, por desobedecer la política de austeridad promovida por el presidente Sánchez Serén, al gastar $22,000 en celulares para sus asesores, contratar 230 plazas sin el debido proceso, viajar en primera clase a Nueva York durante 4 días para una reunión de 3 horas y nombrar como presidente y representante del MINET en el Consejo de Vigilancia de la Profesión de la Contaduría Pública y Auditores, al auditor externo de su confianza, al que ha auditado sus empresas particulares, a quien también le dio una consultoría por $54,000. A David Victoriano Munguía Payés, padre de la tregua entre pandillas y gestor de los beneficios a los reos en los centros penitenciarios, creador de municipios santuarios y responsable del fortalecimiento de estos grupos. A José Atilio Benítez, el de menor rango, quien ha sido denunciado por vender armas de manera ilegal y a quien el Ministerio de Relaciones Exteriores solo le ha dado un permiso para defenderse. No sería necesario pedir renuncias si los funcionarios antes mencionados tuvieran un mínimo de entendimiento y comprensión de lo que es ética y moral. Es nuestro deber apoyar al actual presidente porque necesitamos que triunfe en su gestión. Francamente, nos exponemos que los que destruyeron nuestro país vuelvan al poder y les diré con honestidad, soy de las que se opone de manera férrea que Arena regrese. Para su servidora esa no es una opción y para evitar que quede rodeado por personajes de extraño compromiso con la agenda de los cambios que permitan que el país alcance el máximo posible del desarrollo sostenible. Las virtudes del ayer, si no se cuidan, terminan oliendo a rancio, llegando a ser solo un recuerdo como el que dejó el antiguo y otrora gobernante José Napoleón Duarte. Señor presidente, aún está a tiempo. Eso escribe Betsy Ríos en este interesante, claro, conciso y, por qué no decirlo, duro artículo, especialmente para la gestión actual que está al frente de nuestro estado. Entonces, frente a esas actuales realidades, a la población no le queda otra que pasar de la decepción a la depresión. La misma escritora de este recién compartido artículo, Betsy Ríos, se encuentra decepcionada y ustedes saben que la decepción es el primer paso a la depresión. Primero nos dijeron nace la esperanza, viene el cambio. Luego nos dijeron que le diéramos play al gobierno y con todo eso la decepción simple y sencillamente se ha profundizado en la mayor parte de nuestra población. Según la Enciclopedia Libre, la decepción es un sentimiento de insatisfacción que surge cuando no se cumplen las expectativas sobre un deseo o sobre una persona. En este caso, sobre un grupo de personas que está al frente de un partido político. Se forma en unir dos emociones primarias, la sorpresa y la pena, es decir, el dolor, la tristeza. La decepción, si perdura, es un desencadenante para la frustración y más adelante la depresión. El pueblo salvadoreño está frustrado porque está decepcionado y si nosotros no ponemos cuidado como sociedad, podemos deprimirnos de una manera profunda. De hecho, yo creo que un buen número de nuestra población se encuentra ya deprimida. Y ya es precisamente en ese lugar de frustración, en ese lugar de depresión, en donde mucha de nuestra gente se encuentra el día de hoy. Razón por la cual la población misma no tiene la capacidad de hacer oír su voz. No tiene la capacidad de manifestarse ni de poner la presión necesaria en aquellos que abusan del poder. No importa que tantas pruebas de casos de corrupción se les presenten. No importa que se conozca que la PNC está infiltrada por pandillas, por el crimen organizado, que la Fuerza Armada ha sido también infiltrada por organizaciones criminales,
que ministros de defensa sean acusados de corrupción, que expresidentes han sido denunciados por enriquecimiento ilícito, que diputados y partidos políticos han sido financiados por dineros del narcotráfico, que el mismo alcalde de San Salvador les diga que tenemos un sistema político corrupto, sucio, miserable, repugnante y de intereses económicos egoístas. Que salgan a la luz pública la corrupción en la Corte de Cuentas, en CEPA, en la Asamblea Legislativa, en la Corte Suprema de Justicia, en las alcaldías. Que alcaldes sean arrestados por habérseles descubierto lazos con agrupaciones criminales o por enriquecimiento ilícito, o que el vicepresidente tenga o haya tenido negocios con chapos del narcotráfico nacional e internacional. O que expresidentes hayan entrado con deudas en tarjetas de crédito y hayan salido multimillonarios, etcétera, etcétera, etcétera. No importa. Es tanta la decepción que en muchos casos se ha convertido en depresión. Depresión que no le permite hoy ni siquiera mover un solo dedo a la población salvadoreña para corregir todos estos graves males. El sitio web Definición ABC comenta que la decepción es un estado de ánimo, un sentimiento muy habitual entre los seres humanos y que se caracteriza específicamente por sentir insatisfacción cuando aquello que se había planeado o que se esperaba sucediera finalmente no ocurre, o bien sucede del modo que no se esperaba. Lo que políticamente está viviendo hoy el país, tantas esperanzas puestas en este partido, tantas esperanzas puestas en estos líderes para que al final terminase siendo más de lo mismo. Esto termina convirtiéndose, al no manejarse correctamente, en depresión, y la depresión termina causando estragos en cualquier sociedad que la padezca. ¿Sabían ustedes que El Salvador es uno de los países del mundo con los más altos niveles de suicidios, con los más altos niveles de analfabetismo, con los más altos niveles de homicidios entre los jóvenes? Según el Informe de Desarrollo Humano 2013-2014 del Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas, o sea, el PNUD, en El Salvador mueren 92 jóvenes por cada 100,000 de ellos a raíz de la violencia criminal, en su mayoría generada por las pandillas, pero también generada la violencia por el mismo gobierno. El Salvador es también uno de los países del mundo con los más altos niveles de muerte por causa del alcoholismo. Un estudio realizado por investigadoras particulares y auspiciado por la Organización Panamericana de la Salud revela que El Salvador tiene la tasa más alta de muerte por alcoholismo en toda América Latina. Según los hallazgos, la tasa en El Salvador es de 27.4 muertes por cada 100,000 personas. Se trata de una cifra altísima si se compara con otros países de la región. Colombia 1.8, Argentina 4.0, Venezuela 5.5, Ecuador 5.9, Costa Rica 5.8 y Canadá 5.7. En El Salvador, las muertes por alcoholismo son el 27.4 por cada 100,000 muertes. El Salvador es también uno de los países con el más alto nivel de abandono de negocios por causa de las pandillas. El Salvador tiene la tasa más alta de abandono de negocios en toda América Latina, según reflejan los resultados del Global Entrepreneurship Monitor, o Monitor del Emprendimiento Global. El 10.8%, casi el 11% de la población que tiene negocios los ha abandonado. Y el 9.4%, es decir, casi el 10%, lo cerró de una forma definitiva. Es la tasa más alta de América Latina. Somos el país con la mayor tasa de abandono de negocios, más que todo por la violencia que generan las maras. Muchos de los encuestados dijeron que abandonaron su emprendimiento por falta de rentabilidad, pero también se les preguntó si la inseguridad tuvo que ver y un 62% de quienes abandonaron el negocio dice que la inseguridad fue un factor importante. Así es que
El Salvador aparece con la tasa más alta de cierre de negocios y el segundo que le sigue desde lejos es Perú con el 6%. Recuerda, El Salvador tiene casi el 11% de cierre de negocios. Entonces acá tenemos un problema que puede hacer que en el futuro hayan menos emprendedores. Y sabemos que el emprendimiento es la opción para un mayor desarrollo. El Salvador es también uno de los países con más altas cifras de violencia pandilleril. Se estima que más de 600,000 salvadoreños están vinculados con estructuras de pandilla, incluyendo a los familiares de los jóvenes involucrados en esto, un número que ronda aproximadamente el 10% de la población general. Diario 1 publicó que, de acuerdo con el ministro Munguía Payés, el número de pandilleros activos en El Salvador asciende a los 60,000 entre los que están en las cárceles y los que están entre comillas, en la libre. Sin embargo, las personas que conforman su círculo, es decir, su familia, colaboradores y allegados, rondan los 600,000. Entonces, todos estos males son el resultado de que como sociedad hemos viajado y continuamos navegando en el camino de la decepción con rumbo al puerto de la depresión. Este tema de la depresión no solamente lo podemos aplicar a planes o situaciones, también podemos usarlo en relación a personas, a familias o, en nuestro caso, a la sociedad en su conjunto. Es decir, existen personas que pueden ciertamente generar decepción en otras cuando no cumplen las expectativas que se habían puesto sobre ellos, o simplemente si nos traicionan o nos lastiman con sus comportamientos y acciones. Cabe destacar que aunque la decepción es un sentir que puede superarse, especialmente en aquellos casos en los que el perfil de la persona que lo sufre se caracteriza por la positividad, también puede ocurrir lo contrario y continuar a largo plazo desembocando en la frustración y finalmente en un estado aún más grave como es la depresión. Vale indicar también que muchas veces este estado puede venir acompañado de ansiedad y de muchísimo estrés. En El Salvador tenemos una sociedad enferma, porque es una sociedad decepcionada y es una sociedad que ese mal lo ha profundizado a tal grado que, como les vengo diciendo, muy buena parte de nuestra población está deprimida. Entonces, si la decepción que se sufre por la imposibilidad de conseguir algo o con respecto a una persona, a una familia o en este caso a nuestro país, si no logramos superar eso después de un lapso de tiempo considerable y lo que es peor, nuestra decepción aumenta, entonces nosotros como personas, familias o sociedad podemos caer todos en ese estado que es común entre las personas, que es el estado de la depresión, y eso es sumamente peligroso. La ciencia de la psiquiatría indica que la depresión es un típico trastorno que puede sufrir nuestro ánimo, en el cual priman sentimientos como la infelicidad y la tristeza. ¿Se ha dado cuenta usted como muchísima gente en nuestro país, por no decir la mayoría de nuestros conciudadanos en El Salvador, no son felices? Viven vidas llenas de desesperanza, llenas de ansiedad. Usted no crea que el hecho que tantos salvadoreños, hombres y mujeres, huyan día con día del país, todo eso está relacionado. La cuestión más difícil de padecer este estado es que la persona, y en este caso la sociedad, presenta una tristeza y una amargura tan grande que le harán prácticamente imposible disfrutar de la vida y de las cosas bellas que tiene. Entonces, los conceptos que normalmente se emplean como sinónimos de esta palabra son, la gente muchas veces habla de estoy desilusionado o estoy frustrado, porque esas expresiones de desilusión, de frustración, nos permiten indicar o hablar
sobre la impresión hipernegativa que sufrimos como personas y como sociedad frente a estas situaciones que nos toca vivir o que somos obligados a vivir. Porque aquello que hemos deseado y ansiado jamás llega, y en el camino nuestra esperanza ha sido enterrada, ha sido truncada, y como que no le vemos salida al asunto. De acuerdo a definición ABC, la decepción es un acontecimiento que deja a la persona frente a un vacío, en este caso a nuestra sociedad frente a un vacío. Estamos decepcionados. La pérdida de la ilusión entraña la dolorosa cercanía al vacío central del ser, lo que conocemos como el dolor de existir. Es una vicisitud psicológica de la que es difícil salir, porque deja heridas difíciles de cicatrizar. Es por eso que muy buena parte de nuestra población está diciendo el día de hoy que ya no creen en nada, que ya no creen en los partidos políticos ni en los políticos, que lo mejor es no votar, que lo mejor es no creer. Fundamentalmente porque nuestra población está sintiendo el rechazo de volver a ilusionarse. En El Salvador hay mucha gente que ya no quiere volver a ilusionarse, ni con Arena ni con el FMLN, porque ese es el efecto social de querer protegernos a nosotros mismos de tener que volver a sufrir una nueva desilusión política. Y un país sin política, este es el otro lado de la moneda, un país sin política queda a merced de los intereses que atentan contra la felicidad de sus habitantes. En El Salvador lo que tenemos es politiquería, no tenemos política. Y es por eso que como sociedad vivimos a la merced de los intereses privados y personales de aquellos que controlan el poder. Por supuesto que eso nos ha causado mucha decepción, mucha frustración, y nos ha llevado a muchos a este mundo de la depresión, pero eso es muy peligroso. Entonces, todo esto es una consecuencia que las tenebrosas revelaciones de la corrupción de los gobiernos que hemos tenido han dejado en nuestra sociedad, en la que millones de personas creímos en mayor o en menor medida, con mayor o con menor compromiso en las propuestas que se nos hicieron, y que ahora descubren un impresionante sistema de corrupción debajo de las promesas de justicia social, de inclusión, de ecuanimidad distributiva, de políticas exteriores independientes, de renuncia a aceptar los dictados de los organismos financieros internacionales. Se nos dijo que ya no nos iban a imponer más reglas, organismos como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, y resulta que hoy es más de lo mismo. Se nos dijo que ya no se iban a hacer más préstamos, y sin embargo hoy es más de lo mismo. Se nos dijo que ya no se iba a despilfarrar el dinero, y sin embargo hoy más de lo mismo. Se nos dijo que se le iba a poner un alto a la corrupción, y sin embargo hoy más de lo mismo. Se nos dijo que ya no se nos iba a mentir, que ya no se nos iba a engañar, que ya no se nos iba a manipular, y sin embargo hoy más de lo mismo. Y es por eso que transitamos ese duro camino de la decepción a la depresión. Es por esto que no debemos de perder de vista la Biblia, la palabra escrita de Dios. Pues saben ustedes que la palabra de Dios tiene la capacidad y el poder de llenarnos de esperanza. En 2 de Pedro 3, verso 13 nos dice: hay nuevos cielos y una nueva tierra que esperamos según su promesa, y en estos la justicia habrá de morar. Parte del problema que tenemos en nuestro país es que lo que mora, lo que reina es la injusticia. Lo que mora, lo que reina es el abuso del poder. Lo que mora, lo que reina es el irrespeto a la confianza brindada por la población. Y sin embargo, la palabra de Dios nos recuerda ahí en 2 de Pedro 3:13 que nosotros debemos de guardar la esperanza que vamos a tener la capacidad de tener nuevos cielos, de tener una nueva tierra, es decir, de tener un nuevo país. Que según la promesa divina, en ese nuevo país ha de morar la justicia, ha de morar la verdad, ha de morar la fe, la esperanza y el amor.
Pero, ¿qué es un nuevo cielo? La Biblia relaciona los cielos nuevos con los conceptos o con el concepto de gobierno. En el libro de los Hechos, capítulo 7, versos 49, nos habla de esto. Los nuevos cielos o el nuevo cielo o el nuevo gobierno representa pues una nueva administración, una nueva forma de hacer las cosas con un nuevo pensamiento que ejerza autoridad sobre nuestra población, sobre nuestro estado. Entonces, cuando nosotros hablamos de un nuevo cielo, de un nuevo gobierno, estamos hablando de un nuevo sistema que sustituya al actual sistema político, corrupto, podrido. Supone que nosotros estemos dispuestos a dar un paso hacia adelante en el cumplimiento no solamente de ese propósito divino, sino solamente en el cumplimiento de ese propósito, de ese anhelo que todos nosotros tenemos de vivir en paz. Es por esto que allí en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 6 y verso 10, es el mismo Señor Jesús quien nos dice en la oración al Padre Nuestro, la oración modelo: Padre nuestro que estás en los cielos, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad acá en la tierra como en los cielos. La palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos la capacidad de convertir a nuestra tierra en un paraíso divino. Eso lo dice Lucas 23:43. Nosotros debemos de convertir a nuestra sociedad en una sociedad, valga la redundancia, que esté formada por personas, por seres humanos hechos a semejanza de Dios, a imagen y semejanza de Dios, y no a imagen y semejanza de bestias. Nosotros tenemos la capacidad de convertirnos en una revelación. Tenemos la capacidad de salir de la oscuridad a la luz admirable. La palabra de Dios nos anima a que trabajemos de una forma agradable, que nos puede abundar el alimento, que podemos eliminar las enfermedades, el dolor, la muerte. Un mundo en el que todos podemos no solamente adorar en espíritu y en verdad a Dios, pero aprender a vivir en paz entre nosotros. Entonces, hablando de todas estas cosas que la palabra de Dios nos presenta, esto nos trae a otra pregunta. ¿Será que es posible transformar una nación como la nuestra? ¿Será que es posible cambiar a un país como El Salvador? ¿O continúan estas siendo simples ideas y sueños con pajaritos preñados? ¿Alguna vez se habrá preguntado usted si será posible convertir el barro en oro, para darles a ustedes un ejemplo? ¿Será posible que nuestro país, siendo barro, lo podamos convertir en oro? A lo mejor ustedes piensen que la pregunta es tonta, o quizás en nuestro vocabulario muchos dirán, esa pregunta es bien bayunca, y a lo mejor pensarán que es imposible. Y es posible que tal vez ustedes tengan razón. Es posible que sea bayunco creer que convertir el barro en oro es una imposibilidad. Sin embargo, permítanme hacerles otra pregunta. ¿Será que es posible convertir a una nación? ¿Será que es posible transformar completamente a una nación? Es muy probable que usted sea de la misma opinión en cuanto a la primera pregunta, es decir, en cuanto a que el barro se pueda convertir en oro, en cuanto a que una nación como El Salvador pueda ser transformada de una nación corrupta y podrida a una nación santa y bendecida, a una nación perfecta y justa, de una nación injusta a una nación justa, de una nación en donde reina la oscuridad a una nación en donde reina la luz. ¿Será que es posible transformar a El Salvador? Ahora, si usted es de los que creen que eso es imposible y que a lo mejor estamos perdiendo el tiempo, yo le hago otra pregunta. ¿Qué tal si yo le preguntara a usted: oiga, dígame,
¿Usted cree que es posible convertir el agua en vino? ¿Qué me respondería? ¿Será que es posible transformar el agua en vino? A lo mejor usted me dirá, yo creo que sí es posible transformar el agua en vino, porque en los evangelios el Señor Jesús lo hizo. De modo que nosotros podríamos, basados en el texto bíblico, podríamos a lo mejor razonar que si transformar el agua en vino es posible, entonces también debería de ser posible transformar el barro en oro. Y también entonces debería de ser posible transformar a una nación corrupta en una nación incorruptible, a una nación que es gobernada por la oscuridad en una nación que sea gobernada por la luz, a una nación que es gobernada por la injusticia, a una nación que sea gobernada por la justicia, a una nación que es gobernada por cuadrúpedos, a una nación que sea gobernada por seres humanos conforme al corazón de Dios. Entonces vuelvo y le hago la misma pregunta. ¿Cree usted que es posible transformar el barro en oro? ¿O cree usted que es posible transformar a una nación corrupta como la nuestra a una nación llena de transparencia? Transformar es parte de un proceso de aprendizaje y de un proceso de desaprendizaje. Con frecuencia hablamos de aprender, desaprender y reaprender acá en Radio Cadena, mi gente. Entonces, este término, la idea de transformación en el griego original, contiene básicamente dos palabras. La palabra meta y la palabra morfo, de donde nosotros obtenemos la palabra metamorfosis. La palabra meta significa cambio y la palabra morfo implica o significa forma. Es decir, que se trata de un cambio de aprender nuevas formas y desaprender aquellas formas de vida que no edifican. Hemos hablado en el pasado de los paradigmas. En El Salvador tenemos muchos paradigmas que nos condenan a este estilo de vida de muerte. Es decir, tenemos muchas morfas, es decir, tenemos muchas formas malas de hacer las cosas. El gobierno actual del profesor Salvador Sánchez Serén está viviendo un déjà vu porque está siendo comparado al gobierno del ingeniero José Napoleón Duarte, hoy famoso por la corrupción y el despilfarro que hubo en su gobierno. Entonces, es como que el gobierno del profesor Sánchez Serén esté viviendo un déjà vu de aquel gobierno del ingeniero Duarte en la década de los años 80. ¿Por qué? Porque no ha desaprendido las viejas formas de hacer las cosas. Es decir, porque no ha sido transformado y no ha sido sometido a una verdadera metamorfosis. Porque hablar de metamorfosis es hablar de un cambio, es hablar de aprender nuevas formas y nuevas maneras de romper con aquellas viejas cosas y de hacer nuevas todas las cosas. Entonces, para transformar nuestra nación, para transformar nuestro continente, para transformar nuestro mundo, debemos de comenzar por la metamorfosis personal. Es decir, si tomamos como ejemplo al presidente Salvador Sánchez Serén, si él verdaderamente quisiese tener un gobierno de cambio, como lo decía la propaganda durante la campaña electoral, lo primero que el presidente Salvador Sánchez Serén debería de sufrir es una metamorfosis personal. Pero el gobierno del profesor Salvador Sánchez Serén no puede ser diferente ni puede transformar la sociedad si él, que es la cabeza del gobierno, no ha sufrido una metamorfosis personal. Y lo mismo aplica a todos los demás. Los ministros deben de sufrir una metamorfosis personal. Los diputados, los alcaldes.
todos aquellos que están en posiciones de autoridad en nuestro estado, pero también la sociedad misma, a título personal, familiar y colectivo, debe de estar dispuesta a enfrentarse a una metamorfosis personal. Porque el cambio comienza por nosotros mismos, porque nosotros tenemos que ser el cambio que queremos ver en la sociedad. Y es por eso tenemos que comenzar, no perdiendo la postura de aprender, de desaprender y de reaprender, y tenemos que ser diligentes en todo esto. Yo, siendo un hombre de fe, debo de, en mi oración, pedir a Dios: Señor, yo quiero aprender algo nuevo todos los días de mi vida y quiero comenzar hoy. Porque la metamorfosis debe de afectar mi entendimiento hasta que yo llegue a tener la mente de Cristo, tal y como lo expresa Romanos capítulo 12 y verso 2. Hay muchísima gente en nuestro país y en nuestro continente que no van a la iglesia. Y según estudios hechos públicos, el 74% de estas personas que no asisten a las iglesias piensa que las iglesias no aportan valores a la sociedad. El 30% de las personas que no asisten a la iglesia dijo que la iglesia no tiene relevancia ni respuestas para las dificultades y los retos que nuestras sociedades enfrentan en estos tiempos modernos. Dicho de otra manera, muchas de estas personas que no asisten a las iglesias piensan que las sociedades vivirían mejor sin iglesias. Al menos ese tipo de iglesias que son percibidas de esa manera por la sociedad. Es por esto que para que nosotros logremos la transformación y el cambio en nuestra sociedad, es imperativo que cambiemos la imagen que el mundo tiene de nosotros, como personas, como familias. Es importante que nosotros cambiemos la imagen que el mundo tiene de nosotros también como iglesia o como personas de fe. Imagínese usted la crisis que sufre la, por así llamada, iglesia moderna. ¿Se ha preguntado usted por qué las iglesias modernas no son atractivas para las sociedades modernas? Permítanme ponerles un ejemplo, y no quiero, por supuesto, ofender a nadie, y si ofendo, pido las disculpas del caso. Pero se ha dicho a través de las redes sociales o diferentes medios públicos que muchos cristianos son parecidos al abono o al estiércol. Que solamente si se les esparce hacen mucho bien, pero que si solamente están amontonados huelen mal. Creo que en cierta medida esto refleja en parte de esa manera en buena parte de la sociedad, porque muchas de nuestras llamadas iglesias o medios no huelen bien y no son atractivos. Es muy probable que muchos de nosotros aún estemos sirviéndonos a nosotros mismos, haciendo caso omiso de lo que el Señor Jesús dijo en Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es decir, que muchos de nosotros estamos llenos de oscuridad y no de luz. Transformación tiene que ocurrir en nuestra mentalidad de las cuatro paredes. Es más, no deberían de existir paredes en nuestra iglesia. Muchos de nuestros líderes ni siquiera conocen a nuestras nuevas generaciones. La generación presente está deseosa de conocer cuáles son las alternativas que los líderes actuales les ofrecen o les proveen. Pero los líderes actuales rehúsan acercarse a las nuevas generaciones, rehúsan conocerles, rehúsan servirles porque en el pensamiento retrógrado de ellos siguen creyendo que las nuevas generaciones deben simple y sencillamente servirles a ellos. En Hechos 13:36,
La Escritura nos dice que los verdaderos líderes son aquellos que sirven a quienes ellos gobiernan. A la verdad, David, hablando del rey de Israel, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió, hablando de cuando él partió a la eternidad. Entonces, David se dedicó a servir a su propia generación conforme la voluntad de Dios y no conforme la voluntad humana. Entonces, en el fondo, debemos de también comprender que para salir de nuestra depresión, que para parar de seguir siendo decepcionados, es importante que comprendamos que para lograr la transformación, tenemos que comprender que cambio y transformación solamente pueden suceder si nosotros emprendemos una búsqueda genuina de Dios. En el libro de Eclesiastés, capítulo 12, la palabra del Señor nos dice que el principio de la sabiduría es el conocimiento de Dios. Es mentira que vamos a transformar nuestras vidas, nuestra familia y nuestra sociedad si continuamos expulsando a Dios de nuestro camino, si continuamos haciéndonos del ojo pacho frente a esa realidad del Espíritu. Solamente podemos cambiar y ser transformados cuando emprendemos una búsqueda genuina de Dios. Venid, dice el Señor, al que toca se le abrirá. Entonces, tenemos que aprender a buscar del Espíritu, a buscar de la luz, a buscar de la justicia, a buscar de el amor fraternal. Recordemos que sin fe absolutamente es imposible agradar a Dios. Y si nosotros no tenemos fe, tampoco podemos transformar nuestra sociedad. Porque sin fe es imposible que nos unifiquemos. Porque jamás vamos a lograr transformar nuestra nación si continuamos estando desunidos. Si no asumimos un compromiso de ser como personas, como familias y como sociedad relevantes y prácticos, saliendo de nuestras cuatro paredes, ya sea de la iglesia o de la casa o de los lugares de trabajo, buscando esa transformación, para que no quede esto solamente como un deseo dentro de nuestros corazones. Si la transformación del agua en vino fue posible, ¿no cree usted que nosotros podemos también transformar una nación corrupta y oscura como la nuestra a una nación santa, pacífica, justa y llena de luz? Por supuesto que lo podemos lograr. Por supuesto que podemos parar de vivir deprimidos, parar de vivir decepcionados. Por supuesto que en el fondo es bueno que todos estos casos de corrupción salgan a la luz. Es bueno que escuchemos de todo el abuso de nuestros recursos que hacen en la Corte de Cuentas, que hacen en la Corte Suprema de Justicia, de todo el despilfarro que hacen y la inoperancia que tienen allí en la Asamblea Legislativa, de los negocios debajo de la mesa que hoy los hacen a la luz pública los partidos políticos. Es bueno, pero no podemos seguir el resto de nuestra vida sintiéndonos decepcionados y deprimidos por cosas que otros están haciendo. Y si otros no quieren hacer el trabajo, hagámoslo entonces nosotros. Es totalmente correcto. Tenemos que, como sociedad, buscar el poder político, y tenemos que buscar el poder político y depositarlo en ciudadanos, hombres y mujeres que tengan el corazón nuestro, que verdaderamente tengan el deseo de representarnos como Dios manda, así como decían nuestros abuelos, como Dios manda. Pero para eso tenemos que asumir esa responsabilidad. Y tenemos que romper con esas viejas formas de hacer y de pensar y de sentir, porque al final toda esa decepción
que continuaríamos sufriendo si es que nosotros nos rehusamos a cambiar, a sufrir esa metamorfosis personal. Vamos a continuar siendo decepcionados y vamos a continuar siendo deprimidos y vamos a continuar viviendo sin esperanza y vamos a continuar llenos de todo tipo de enfermedades. Entonces, para romper con esa decepción, para romper con esa depresión, para romper con todo ese camino del mal, necesitamos romper con esa vieja forma de pensar y con esa vieja forma de sentir. Yo no sé qué más necesitamos para darnos cuenta que somos nosotros mismos los que tenemos que ejecutar los cambios que queremos ver en nuestra sociedad. Termino dándole lectura a un editorial reciente que ha sido publicado por la Universidad Centroamericana, titulado El bienestar de los generales, escrito por el padre José María Tojeira. La semana pasada, 3 generales, los 3 exministros de defensa, coincidieron en un programa de televisión. El programa, por alguna razón misteriosa, se llama Frente a Frente. Pero los militares no tenían a nadie enfrente, ni siquiera al entrevistador. De modo que el frente a frente esa vez se convirtió en un ir de frente a favor de la impunidad. El trío pidió a la Corte Suprema de Justicia que en el caso jesuitas actuara jurídicamente, no ideológicamente, entendiéndose por lo primero que la Corte niegue la extradición y por ideológico que la otorgue. Todo un avance intelectual de la mentalidad castrense, tan acostumbrada al garrote y a la ley del más fuerte. Y por si alguno suponía que no había raciocinio en las peticiones, añadieron que este es el momento de finalizar este caso para bienestar incluso de la nación. La nación siempre presente en la mente militar como objetivo supremo, pero lamentablemente confundida con el interés castrense. En lo único que el trío tuvo razón fue en la terrible tardanza de la Sala de lo Constitucional a la hora de resolver un habeas corpus solicitado en favor de los ex militares detenidos por el caso. Una retardación judicial que amerita solicitar una multa para la sala, precisamente para cumplir con la Constitución que esos supuestos constitucionalistas dignos de ser multados están encargados de defender. El bienestar de la nación aparece en el pensamiento de estos 3 militares como opuesto a los derechos humanos. Se puede matar impunemente por odio al pensamiento ajeno. Y nada más que por eso, sin que haya consecuencias. Para los 3 exministros es suficiente con el juicio ya realizado. Un juicio que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos calificó como carente de legitimidad y que ciertamente no alcanzó a los autores intelectuales del asesinato. Un juicio que, viva la decencia castrense, solo tocó a los más débiles en la organización del acto criminal. Los coroneles acusados en distintas ocasiones como autores intelectuales quedaron tranquilamente en la impunidad sin que la Fiscalía General de la República, ni el sistema judicial, ni los mismos militares se interesaran en investigarlos. El bienestar de la nación exige, por lo visto, que los militares de alto rango queden impunes y que los soldaditos pobres o los ingenuos carguen con la responsabilidad de los de arriba. No importa que los jefes cometan crímenes de lesa humanidad o verdaderos actos de terrorismo, ellos, como suelen decir, servían a la patria. Lo lamentable es que la mentalidad de estos 3 generales sea la que marque el ritmo de la Fuerza Armada. No hablaremos de otros exministros de defensa, mucho más salvajes, partidarios del asesinato, el terrorismo y la tortura, afortunadamente ya superados. Estos 3 generales son de la posguerra. Sin embargo, mantienen la idea de impunidad y la cerrazón mental características del pasado y las transmitieron en su momento a los subalternos, hoy de alta en el ejército. Si algo no se puede dudar en el asesinato de los jesuitas y de las 2 mujeres refugiadas en su casa, es que la organización del crimen tuvo el respaldo del Estado Mayor del Ejército. Tal vez no de todo el Estado Mayor, pero sí de piezas fundamentales dentro del mismo. En ese momento de la ofensiva de la guerrilla era imposible, sin conocimiento y coordinación de las altas autoridades castrenses, movilizar 40 soldados,
que dispararon por 20 minutos con rifles M16 y AK-47 y una ametralladora M60 a 700 metros del Estado Mayor. Además, tiraron 3 granadas y un cohete antitanque LO contra la casa de los jesuitas y finalizaron el festival macabro iluminando la noche con el lanzamiento de 2 bengalas para contrarrestar la falta de energía eléctrica y visualizar si había algún candidato más a ser asesinado. Incluso algunos de los coroneles hoy acusados y otros de generaciones más próximas reconocen en privado que era imposible que el Estado Mayor no estuviera al tanto del operativo, dada la cercanía con lugares estratégicos para la Fuerza Armada y el enorme, largo y duradero ruido bélico de esos 20 minutos de terror. Lo vergonzoso es que 3 generales que se consideran a sí mismos profesionales sean incapaces de ver las cosas profesionalmente y digan con alegría que aquí no ha pasado nada y que el bienestar de la nación exige el olvido absoluto del tema. De ser en verdad profesionales, lo mínimo que se habría esperado de estos 3 personajes es que como ministros hubieran pedido perdón públicamente por un crimen de lesa humanidad cometido y encubierto sistemáticamente desde la institución que dirigían. Pero pedir perdón parece que sería un atentado contra el bienestar de la nación, al menos en la mentalidad de una buena parte de la alta jerarquía de la Fuerza Armada, exministros incluidos. Más importante que el juicio en España, y esta es una opinión estrictamente personal, sería que la institución armada pidiera perdón en este y en otros casos. Cuando comenzó el proceso en España, varios de los jesuitas que vivimos en El Salvador dijimos que ello obedecía no solo a la impunidad interna, sino a la incapacidad de pedir perdón del ejército. El ideal es arreglar las cosas en El Salvador. A mi juicio, eso podría lograrse con una ley de justicia transicional que prescinda de las penas de cárcel a cambio de la contribución con la verdad y la petición de perdón de los victimarios. La retrógrada posición de la Fuerza Armada, incapaz de dialogar, de pedir perdón y de contribuir a la verdad, es la verdadera responsable de que el juicio que hoy lamentan los exministros se haya abierto en España. No es de gusto que el pueblo salvadoreño se encuentra decepcionado y en buena medida deprimido, porque lo irónico es que hoy hasta el partido oficial está pidiendo a la Sala de lo Constitucional que se abstenga de fallar en contra de la tan famosa amnistía que dio la libertad y la impunidad a todos aquellos que cometieron actos criminales de lesa humanidad. Irónico que esto suceda. Y sin embargo, volvemos al mismo punto en el cual comenzamos. No importa que tan decepcionados o que tan deprimidos nos sintamos, al final somos nosotros mismos los responsables de nuestro presente y por ende de nuestro futuro. Asumamos entonces esa responsabilidad con la frente en alto, levantemos las manos al cielo y, amado pueblo de El Salvador, transformemos nuestra propia sociedad, transformemos a nuestras propias familias y transformémonos a nosotros mismos como personas y como seres humanos. Que la paz de Dios sea con todos y con cada uno de ustedes desde hoy y para siempre. En breve venimos con líneas abiertas para que usted también tenga la oportunidad de expresar su propia opinión. En el nombre de Cristo Jesús, bendiciones de lo alto. Amén, amén, amén.